A ver, imagina esta escena. Un científico, ¿eh? Con formación rigurosa, viendo una cirugía. Ok. Pero no es un quirófano normal. Es con un cuchillo de monte. Sin anestesia parece. Y lo más increíble, los órganos como que se materializan de la nada. ¡Wow! Una imagen que te vuela la cabeza, ¿no? Que rompe cualquier idea de la realidad. Es una entrada potente, sí. Y nos lleva directo al material de hoy. Nos vamos a meter de lleno en los textos de Jacobo Grinberg Silverbaum sobre Bárbara Guerrero, Pachita. Están reunidos en el libro Pachita, que es parte de su serie Los chamanes de México. Básicamente es Grinberg, el científico, contando en primera persona sus experiencias con ella. Con Pachita, esta curandera mexicana famosa por cosas increíbles. Cirugías psíquicas, curaciones que nadie explicaba. Exacto. Y es el testimonio de un científico enfrentado a fenómenos que desafiaban todo su paradigma. Y lo que atrapa es la mezcla, ¿verdad? Por un lado tienes la observación de Grinberg, detallada, intentando ser objetivo, casi como un antropólogo. Ajá. Pero por otro, sus intentos constantes de buscarle una explicación, ¿no? De conectarlo con la ciencia que él conocía, la física, la neurociencia. Y se nota leyendo que hay una transformación personal en él, profunda. No es solo un registro frío. Estamos viendo la versión completa, la original, de estos relatos. Sí, es verdad. Así que nuestra tarea hoy es, desmenuzar los puntos más importantes de estas fuentes. Queremos entender qué onda con las habilidades de Pachita, cómo Grinberg trató de interpretarlas. Con sus conceptos, ¿no? La látiz, el campo neuronal. Esos mismos. Y también otros fenómenos que aparecen, como los famosos daños. Es meternos a explorar los límites de lo que creemos posible. De acuerdo. Empecemos por el principio, entonces. ¿Quién era esta mujer? Bárbara Guerrero, Pachita. Pues los textos nos pintan una vida casi de novela, ¿eh? Abandonada de niña, la cría un personaje misterioso, un africano llamado Charles, que dicen le enseñó a curar, a ver las estrellas. ¡Qué personaje! Y luego, de todo. Luchó con Villa, fue cabaretera, vendedora de lotería. Cantante también. Grinberg sugiere que toda esa vida tan variada, tan pegada a lo crudo de la existencia, quizá la conectó con una realidad, así, con mayúsculas, ¿sabes? Más profunda. Entiendo. Y en el centro de todo lo que hacía está esta figura, el hermano Cuauhtémoc. Ah, sí. Según Pachita, era el espíritu del último emperador azteca. Y era él quien operaba a través de ella. O sea, ella entraba en trance. Exacto. Y cambiaba todo. La voz, los gestos, la personalidad. Era otra persona. Y lo más curioso, al salir del trance, ella no recordaba nada. Cero. Ahí ya tienes el primer. Conflicto para Grinberg, el científico, ¿no? Claro. La idea de posesión espiritual, como que le costaba. Al principio él pensaba más bien en un estado alterado de conciencia, muy profundo, quizá algo de la propia psique de Pachita. Sí, era su inclinación inicial. Aunque, lo que vio después lo hizo dudar bastante de esa primera idea. Y eso que vio nos lleva al meollo del asunto, las operaciones. Las descripciones son, impactantes, la verdad. Totalmente. El instrumento principal, un cuchillo de monte, común y corriente. Nada de bisturí y láser. Para nada. Y sin anestesia como la conocemos. Los relatos insisten en que los pacientes estaban conscientes. A veces hasta charlando o riendo mientras les hacían cosas súper invasivas. Es que cuesta creerlo. Y luego, el cierre de las heridas. ¿Cómo era eso? Decían que pasaba las manos por encima. Un gesto que llamaban saturar. Y ¡zas! La piel se cerraba. Casi al instante, sin suturas y muchas veces sin dejar ni cicatriz. Como si pudiera reordenar la materia con las manos, una cosa. Es que suena a eso, ¿no? Grinberg cuenta su primera experiencia como un antes y un después. ¿Qué vio? Vio cómo le sacaban un tumor a una mujer y le hacían un trasplante de órgano. Cuenta que sintió un mareo, que casi se desmaya, pero algo lo mantuvo ahí. ¡Qué fuerte! Y que salió con las manos manchadas de sangre, sin saber ni cómo, sintiendo su cuerpo como un instrumento nomás, como si flotara.
Esa primera vez ya le rompió los esquemas. Me imagino. Pero hay un caso que él menciona como el que le demostró que realmente no existen límites. El de una niña. Ah, sí. Una niña pequeña había tenido un daño cerebral terrible por una sobredosis de anestesia en un hospital. Estaba, pues, casi en estado vegetativo. Y los papás, desesperados, la llevaron con Pachita. Exacto. Y Greenberg describe haber visto, bueno, lo que parecía un trasplante de corteza cerebral. ¿Cómo? Sí, relata cómo Pachita, o el hermano, hizo aparecer tejido cerebral, así, de la nada. Lo metió en el cráneo de la niña, con el cuchillo, hízolo desaturar y la herida se cerró. No puedo ni. Pero lo más conmovedor, quizá, es que días después, en una ceremonia, Greenberg vio a la niña sonreír, una sonrisa leve en los momentos de más carga espiritual. ¡Wow! Él no lo vio como una recuperación neurológica total, sino como una conexión momentánea con algo más grande a pesar del daño físico. Son historias que simplemente no caben en la medicina que conocemos. Y no eran cositas menores. Habla de reparar una médula espinal cortada y que el joven empezó a mover los pies. Sí, ese caso también es increíble. O una operación a corazón abierto a un hombre, Rafael, que el hermano detuvo el corazón, pidió permiso al padre para darle más vida. Y el tipo sobrevivió. Sin soporte vital ni nada. Greenberg debió quedar... Perplejo es poco. Se preguntaba cómo era posible, biológicamente hablando. Es que van más allá de la curación. Lo que le pegaba a Greenberg era la aparente violación de las leyes físicas, ¿no? Justo eso. La materialización de órganos, pulmones, riñones, tejido cerebral, de la nada. La velocidad imposible de las operaciones, la falta de infección, la recuperación rapidísima. Y no solo órganos. Los textos también hablan de materialización de objetos. Los aportes, les decían. ¡Cierto! Los aportes, regalos que aparecían. Greenberg cuenta que él recibió un cuadrito al óleo, chiquito, firmado Flo. ¿Y eso qué significaba? ¿Quién sabe? Memo, el hijo de Pachita, recibió una medalla de oro con símbolos como israelitas. Parece que Pachita creía ser descendiente de una tribu perdida de Israel. Otra capa de misterio. Añade más a lo extraño del asunto. Y hasta hay anécdotas de que podía controlar el clima. Una vez en Parral, Chihuahua, había una sequía terrible. Pachita se enojó, pidió lluvia y a la media hora, ¡pum! ¿Empezó a llover? Lluvio torrencial, según cuentan, y duró varios días. A ver, son historias difíciles de comprobar, pero forman parte de todo el aura de fenómenos extraordinarios que la rodeaban. Ok, frente a todo esto, que parece, no sé, ciencia ficción, misticismo puro, ¿cómo intentaba un científico como Greenberg darle sentido? Ahí entra su famosa teoría sintérgica, ¿no? Exactamente. Greenberg se puso a desarrollar un marco teórico súper original, muy audaz, para tratar de explicar lo que veía sin simplemente decir es magia. ¿Y cuál era la idea central? Un concepto clave es la látiz. Él tomó el término de la física de cristales, pero lo usó para hablar de la estructura fundamental del espacio-tiempo, como una red, una matriz invisible debajo de todo. Como el tejido del universo. Algo así. En su visión, la materia, los objetos, no son sólidos en sí, sino patrones específicos como nudos o distorsiones dentro de esa látiz. Entiendo. La realidad que vemos es una manifestación de esa estructura más profunda. Eso. Y el otro pilar es el campo neuronal. Greenberg decía que nuestro cerebro no solo procesa info, sino que genera un campo de energía complejo. Y nuestra experiencia consciente, lo que vemos, sentimos, pensamos, surge de la interacción entre ese campo neuronal y la látiz. Ok. Látiz como tejido de la realidad, campo neuronal como la interfaz del cerebro con esa realidad. Y Pachita, ¿cómo encaja ahí? La hipótesis de Greenberg es que Pachita tenía una capacidad fuera de serie, quizá única, para controlar su propio campo neuronal. ¿Y eso qué le permitía? Pues a través de ese control podía modificar directamente la estructura de la látiz a su alrededor. O sea, el mismo proceso que usamos todos a un nivel micro para crear una imagen mental. Ajá. Ella podía proyectarlo hacia afuera con una potencia brutal, afectando la realidad física. Materializar un órgano sería como imprimir un patrón específico sobre la látiz. Suena súper abstracto, pero es un intento de usar lenguaje científico para algo que parece sobrenatural. Totalmente.
Dentro de su teoría, él habla de sintergia, que es como la coherencia, la concentración de información en un punto. Y Pachita tendría alta sintergia. Alta neurosintergia, decía él. Y eso le permitiría trascender las limitaciones normales de espacio y tiempo. Incluso propuso el concepto de hipercampo, Hipercampo. como la suma de todos los campos neuronales interactuando en la látiz, y sugería que Pachita podía percibir y hasta influir en esa conciencia colectiva. Por eso hablaba de sus misiones planetarias. Es una teoría enorme, casi una cosmología completa, nacida de la necesidad de explicar lo inexplicable, sin rendirse a lo sobrenatural, aunque se acerca mucho, ¿eh? Sí, roza esa frontera constantemente. Pero además de las curaciones físicas, los textos mencionan mucho los daños. Eso suena más a chamanismo tradicional. Cierto. ¿Qué eran exactamente los daños? Sí, y es un punto interesante. En la visión que Greenberg recogió de ellos, diferenciaban entre la enfermedad buena, la natural, digamos, y la mala, que eran los daños. Enfermedad mala. Los entendían como ataques energéticos, proyecciones de intenciones negativas de otras personas, envidia, odio, celos, que se te pegaban, por decirlo así. Mala vibra que se materializa, básicamente. Algo así, que se alojaba en tu campo energético o incluso en el cuerpo físico y te causaba malestar, enfermedad. Y Pachita los quitaba. Sí, era parte importante de su trabajo, detectar y extraer esos daños. Greenberg cuenta que él mismo ayudó una vez. ¿En serio? Sí, a sacar algo del estómago de un hombre. Dice que sintió como si sacara un cordel enredado. Qué sensación tan rara. Y hay otra historia muy gráfica. Una mujer con migraña crónica. Pachita le extrajo una masa oscura, con patas, que palpitaba. Ay, por favor. Y uno de los ayudantes le dijo a Greenberg, eso es un daño materializado. Es que se mezclan todos los planos. Lo físico, lo energético, lo intencional. Fascinante y un poco tétrico. Y parece que era peligroso, ¿no? Hablan de protegerse. Sí, mencionan usar cadenas humanas, tomarse de las manos. Greenberg habla de sentir a veces una baja de energía o la presencia de lo que llamaban el bajo astral. ¿Entidades negativas? Quizá influencias o entidades de baja vibración. Incluso describe cómo el hermano a veces frotaba las manos en plástico para generar estática, tal vez como limpieza energética o protección. Interesante. Y no era solo el hermano Cuauhtémoc el que se manifestaba, ¿verdad? No, mencionan otras presencias. Una colaboradora muy cercana, doña Candelaria, contó que a veces veía unas manos de luz distintas a las de Pachita operando al mismo tiempo. Manos de luz. Sí, con dedos largos, usando instrumentos brillantes y moviéndose rapidísimo. Increíble. Y describían a Pachita como un canal, que cuando el hermano no estaba presente, otras entidades podían usarla. Una gitana que leía manos, un poeta llamado Bocanegra. Un canal abierto. Y hay una historia muy fuerte sobre el exorcismo de un niño, Daniel, supuestamente poseído por un espíritu. Mencionan el peligro real de esas entidades perdidas, sobre todo para los niños. Uf, qué temas. Todo este torrente de experiencias tan fuera de lo común para su formación científica, tuvo que transformar a Greenberg, sí o sí. ¿Cómo cuenta él ese proceso? Pues al principio fue un shock total, una sensación de irrealidad, de que nada encajaba. Un cuestionamiento profundo sobre qué es el cuerpo, qué es la materia, qué es la realidad misma. Lo normal, supongo. Y su primera reacción, como científico, fue intentar meter eso en sus cajas. Buscar explicaciones neurofisiológicas, desarrollar la teoría sintérgica, era una forma de resistirse a aceptar lo paranormal sin más. Pero claro, resistirse cuando lo estás viendo, cuando lo estás viviendo, debe ser complicado. Las experiencias personales que tuvo, como recibir el aporte, o que una entidad lo llamara Andrés, mi primer apóstol. Exacto. Esas experiencias directas fueron como dinamitando sus defensas intelectuales poco a poco. Él describe sentir flujos de energía, una luz interna, una conexión muy profunda que iba más allá de lo observable. Llegó a pedir luz, ¿no? En una de esas experiencias. Sí, su petición final fue un simple pero potentísimo: quiero luz. Es la voz de alguien que ya no busca solo fórmulas, sino una comprensión más trascendente.
Entonces, ¿llegó a alguna síntesis? ¿O abandonó la ciencia? ¿Cómo lo integró? Yo diría que buscó una integración. Él mismo reconoció que los modelos científicos de su tiempo eran limitados para explicar todo lo que vivió. No tiró por la borda su rigor, pero aceptó que había fenómenos que escapaban a la explicación convencional. Abrió la mente, digamos. Muchísimo. Y eso implicó una transformación personal muy fuerte. Cambió su percepción de sí mismo, del universo. Él mismo decía que sentía que estaba despertando, accediendo a un nuevo nivel de desarrollo de la conciencia. Es la crónica de un viaje alucinante, ¿eh? Un científico clavado que se topa con lo imposible y en vez de negarlo intenta expandir las fronteras de su propia mente, aunque eso lo lleve a lugares radicalmente nuevos. Exactamente. Así que resumiendo un poco, hemos visto los relatos de las cirugías y curaciones increíbles de Pachita, del hermano Cuauhtémoc, la materialización de órganos y objetos, el concepto de los daños y el esfuerzo titánico de Greenberg por entender todo esto con su teoría sintérgica, la látiz, el campo neuronal y cómo él mismo cambió en el camino. Lo central, creo, es cómo todo esto difumina las líneas que nos gusta trazar entre ciencia, chamanismo, espiritualidad. La mirada de Greenberg es lo que le da esa potencia única. No es un crédulo ni un escéptico cerrado, es un explorador forzado por la experiencia a cuestionarlo todo. Y nos deja con preguntas flotando, ¿no? Si la conciencia, como Greenberg llegó a intuir, no es solo un producto del cerebro, sino algo más fundamental que interactúa con la realidad a través del cerebro, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el verdadero potencial humano? O también, ¿son nuestras herramientas científicas actuales suficientes para investigar cosas que parecen jugar con otras reglas? Es una invitación a mantener la mente abierta, a seguir preguntando y explorando estos misterios.